amigos, ¿cómo están? Qué bueno que nos están viendo de nuevo. Muchas gracias por todos los mails, todas las sugerencias. Y gracias a eso decidimos salir de nuevo a la calle y mostrarles lo que nos contó una persona que conoce muy bien su colonia. Yo creo que si no conoces bien toda la ciudad, por lo menos tienes que conocer bien tu colonia para quererla, cuidarla, no sé, ¿no? Exacto. Bienvenidos a su segunda temporada de Nómada. Soy presidente de la Asociación Civil Nuevo Parque España. Personalmente soy poeta, editor, promotor cultural y de causas sociales. Ay, qué gusto está aquí. Oye, pues, yo te cuento rapidísimo. Que a mí me dijeron por ahí que tú tienes muchísima información que compartir con nosotros. Mira, la colonia Roma Condesa, la territorial Roma Condesa en términos generales, empieza pues muy temprano. Ya el poblamiento de la colonia Roma como tal pues empieza más bien hacia pues principios del siglo XX, 1920 aproximadamente. El Porfiriato. 1921 ya dentro del Porfiriato, en donde pues muchos grupos empiezan a desplazarse, se crea el fraccionamiento a partir de unos terrenos que poseía el Circo Orrin, y entonces el señor Orrin es el que empieza a fraccionar, y entonces empiezan a surgir los edificios de la colonia Roma, que paulatinamente, por supuesto, se van extendiendo, pero pues esto es en mucho, cada vez que se toca un lugar de la ciudad, a mí me gusta mucho hacer las referencias de cómo esta integración va siendo necesariamente parte de un gran mosaico en donde encontrar la mexicanidad tendría que ver en muchos sentidos también en las características de cualquier colonia, en las características de México. O sea, yo creo que no hace falta saber mucho para caminar por estas colonias y darse cuenta que hay edificios súper modernos, ¿no? Que se puede, como los que vemos en las películas, ¿no? Cosas a veces nuevas. agresivamente modernos. Agresivamente modernos muchas veces, es cierto. Y sobre todo en colonias como esta, ¿no? Pero de repente pasamos y vemos otras casas que se ve que tienen historia, que están viejas, a veces están cuidadas, a veces no. Pero sí nos damos cuenta que están conviviendo cosas viejas con cosas nuevas. Y en este país creo que eso se da con muchísimo carácter, ¿no? Con mucho más carácter que en otros países, me atrevo a decir, ¿no? Empieza, si quieres, desde las tribus nómadas que llegan hasta Tenochtitlan y fundan en el centro de México, en el actual Zócalo, lo que sería después la gran Ciudad de México, y que en aquellos tiempos Tenochtitlan pues ya da una sensación de cruce y encuentro de culturas y caminos, y que después pues se verá multiplicado precisamente por la influencia que van mostrando los diferentes grupos de esa gigantesca cultura mesoamericana. Desde ahí era y hoy todavía es, Y ¿no? permanece hasta hoy, pero déjame hacer un referente muy hermoso. Resulta que no hace mucho, hace pues, alrededor de 2 años, que se descubren los restos de Tlaltecutli, la diosa de la naturaleza, podría decirse, la antigua deidad prehispánica. Y entre la serie de hallazgos que se producen, que se encuentran allí entre túmulos mortuorios y demás, aparece una gran olla de barro que tiene semillas de prácticamente todos los frutos de lo que se conocía hasta ese momento. Entiende todo esto dentro de la línea de una advocación de Quetzalcóatl, que es el padre de la naturaleza, de donde procedemos todos los seres humanos, porque Quetzalcóatl, con su caracola divina, al soplar en ella y producir el sonido de los vientos, crea a la raza humana. El aliento de vida, ¿no? El aliento de vida, y este aliento de vida es la música, es el arte que en conjunción con la naturaleza produce a la humanidad, y que curiosamente al hallarse en el Templo Mayor simboliza
desde el punto de vista de muchos especialistas, el enlace no con el pasado solamente, sino lo más importante, con el futuro. Con el futuro. Pues es hermoso relacionarlo con esta mitología y cómo el arte participa. ¿Por qué me interesa traer esta mención? Porque, bueno, la mayor parte de las actividades que estamos desarrollando actualmente, los más interesados en la colonia Roma Condesa y en el país, a final de cuentas, es promover la participación ciudadana y promover la participación ciudadana con criterios de arte y en aras de la sustentabilidad, entendiendo la sustentabilidad como el modelo de vida, como la naturaleza en pleno que crea sus fórmulas de reproducción y de mantenimiento y de revitalización continuas, y que eso, lógicamente, si se copiara, si lográramos como sociedad copiarlo, nos daría las fórmulas para una vida más armónica. Creo que está amarrando súper bien todo, ¿no? Estamos hablando desde épocas prehispánicas hasta ahora mismo, tú y yo como individuos aquí sentados en una colonia, en el sentido de que tenemos que conocer nuestro pasado. Sí. Para ver qué está pasando ahora mismo, ver qué hacemos nosotros, viendo hacia el futuro, ¿no? Y eso incluye ver nuestra colonia y eso incluye ver dónde estamos parados, ¿no? Físicamente. ¿Pero por qué es importante ver nuestra colonia o ver el entorno? Exacto, yo quiero decirle eso a la gente. Yo soy curiosa y a mí me gusta mucho y de repente digo, este edificio según la información que yo tengo, porque está así y tiene una especie de hexágono en la ventana, pues ha de ser art deco. Pero bueno, yo porque soy curiosa. Pero ¿qué pasa con cualquier persona? Que tal vez es que son un poco menos curiosos. Esa curiosidad es simplemente el pequeño nómada que todos llevamos dentro a final de cuentas. El ser humano es nómada por naturaleza. ¿Qué pasa con cualquier persona? Que tal vez es que son un poco menos curiosos. Esa curiosidad es simplemente el pequeño nómada que todos llevamos dentro a final de cuentas. El ser humano es nómada por naturaleza porque siempre le gusta mirar hacia otros lugares. Los prados pueden estar más verdes del otro lado de la cerca, pero también en el fondo, ¿qué sucede? Que los frutos que se colectaban en los orígenes de la organización de la humanidad, pues podían ser mejores en otro lado y en otro lado, y bueno, es natural buscar mejores formas de vida, ver curiosamente qué está alrededor, cómo viven los otros, qué están haciendo. Es una manera de desarrollar nuestras capacidades y nuestras habilidades para la supervivencia. Y creo yo que es una manera también interesante de entender el turismo. Roma Condesa, para hacerte la referencia, acaba de ser nombrado barrio mágico, y esto puede ser interesante si esta opción a convertirnos en barrio mágico nos permite fortalecer ciertas visiones de conjunto, ciertos proyectos de desarrollo o de rescate del patrimonio arquitectónico que tenemos pueden llevarse a la práctica. Si la inquietud esta subsiste en cada ser humano, creo que el hecho de reconocer los valores de su entorno le permiten quedarse. El nómada se vuelve sedentario en el momento en que logra desarrollar formas de vida en su propio espacio. Y estas formas de vida representan un grado de calidad. Si logramos mantener un grado de calidad y respetar el entorno en el que vivimos, vamos a entenderlo mejor, vamos a disfrutarlo más, va a ser mejor para nuestra vida. Es decir, no es una cuestión meramente teórica o de afán inútil de sabiduría o de solemnidad cultural, sino el gusto de que conocer las cosas que te rodean, pues te permite disfrutarlas mejor. Conocerlas más implica quererlas más. De la vista nace el amor, eso es absolutamente cierto. Claro, y eso nos puede llevar entonces a la participación ciudadana, a cuidar más nuestro barrio y hacer, y hacer realmente vivirlo y hacerlo, ¿no? Sí, porque eso produce arraigo, y sin arraigo
no hay de ninguna manera afanes de participación. ¿Qué vas a proteger o qué vas a morir si es algo que no quieres, que no conoces? Exacto. Promover la cultura es promover comunidad. Sin cultura no hay comunidad, y es cierto, y sin comunidad al revés tampoco hay cultura. Entonces, comunidad, ¿por qué es importante? Porque es el sentido de que nosotros no vivimos aislados, ni solitarios, ni independientes. Esa es una falsedad promovida por toda una reciente época lamentabilísima de 30 años que han dado al traste con todo. Se nos viene a la mente a todas las personas que pasamos por aquí y por muchas otras colonias como tal vez Coyoacán, ¿no? La Roma. Podemos hablar tal vez del barrio antiguo en Monterrey, por decir otros lugares, que es que estas zonas tan bonitas, con tanta historia, con tanto, de repente se convierten en lugares de moda, donde la gente hace turismo no por lo que es realmente el lugar y por toda esta historia que tiene, sino porque simplemente está de moda y hay bares divertidos y hay cosas padres. Y entonces se va perdiendo la esencia del lugar. O sea, da igual ir aquí que a un centro comercial, porque la cosa a la que va la gente podría estar aquí o en cualquier otro lado. Y creo que ahí estriba la importancia también de que la gente conozca qué anda con su barrio y promueva lo que está pasando en su barrio, más allá de las superficialidades de los comercios y los cafecitos y los restaurantes de moda, ¿no? ¿Qué hace uno sintiéndose pequeño? Es decir, yo no voy a salir y combatir la delincuencia yo sola, ¿qué hago? Pero sí puedo hacer algo aquí en el parque, por ejemplo. ¿Qué es ese algo? Mira, por lo pronto tú mismo creo que puedes empezar, si tú te decides a adoptar una actitud responsable, a verdaderamente actuar con conocimiento de causa y con las debidas protecciones. No se trata de lanzarse a la guerra absurdamente y sin ningún cuidado. Hay que hacerlo con asociaciones organizadas, hay que aprender a protestar, pero para eso necesitamos primero que nada informarnos, formarnos y en todo caso actuar ya como ciudadanos conscientes y además de manera obligatoria. Una bonita forma es conocer precisamente los lugares en los que convivimos todos. Creo que para poder incluso hacer una relación con lo que estamos platicando de tu interés por la territorial Roma Condesa y la propia Condesa, podríamos darnos una vueltecita al Parque España, en donde puedes ver algunas cosas. Yo creo que entre las acciones que puede desarrollar cada persona es cuidar el árbol de junto y cuidar al vecino de junto. La convivencia de la comunidad se genera, primero que nada, el afecto, la cordialidad, la simpatía, el sentimiento, la emoción. Si no logramos mover nuestras emociones, no lograremos mover una sociedad enquistada y que históricamente no aprendió jamás a ser ciudadano responsable, porque nos enseñaron lo contrario. Entonces ahora no sabemos ni cómo, pero poco a poco vamos aprendiendo y una bella forma es esta de ir conociendo nuestros entornos. ¿Te parece que demos una vuelta al parque? Como en cualquier otro parque, la gente desarrolla las actividades que se le dan la gana, desgraciadamente no siempre comportándose como es debido. Fíjate que sí, después del cambio los perros y la gente y los niños se atraviesan y pues destruyen un parque que cuesta mucho trabajo mantener en pie y vivo, al grado de que el gobierno pues, no alcanza a contar con los recursos suficientes y por eso otra vez vuelve a ser necesaria la participación ciudadana, porque si hay organización, empresa, ciudadanía,
autoridades socialmente responsables, se puede pensar en términos de que se adopten áreas de los parques. También, ¿no? También que la gente ayude a cuidarlos, pero hay que saber cómo. La necesidad de que autoridades, empresas y ciudadanía, por un afán de responsabilidad social, colaboren juntos. Acabamos de cerrar un ciclo de 6 conciertos muy interesantes que se efectuaron en los diferentes parques de la territorial Roma Condesa, en donde precisamente se promovió el acercamiento entre unos y otros como vecinos y que también se impulsó el afán por el cuidado de las áreas verdes, entre otras cosas buscando el camino hacia un gran festival que vamos a tener, un encuentro verde que te quiero verde, rescatar un programa de gobierno que existe sobre adopción de áreas verdes, en donde las empresas, mediante una presencia de marca, se hacen cargo de un camellón o de un parque. Es importante porque de otro modo no se puede costear sostener parques de estas dimensiones. Llegamos a plantear hasta poner un teatrito en uno de estos fosas que están naturalmente y cambiarle su sentido de fuente a una parte, dejar la otra, pero que estuviera siempre funcionando. Hay una cosa simpática, paradójica en el Parque España, que es que fue fundado el 21 de septiembre de 1921. Fecha de la consumación de la independencia de España, pero fue hecho en un terreno propiedad del Club Español por cortesía y gracia de la Embajada de España. Ok. Y eso permitió que se desarrollara el parque. En el momento en que se inaugura el parque, se siembra este ahuehuete, que entonces pues tú ya haz cuentas. Del 21 de septiembre de 1921 a la fecha está por cumplir sus 100 añitos. Wow. Está hermoso, está enorme. Ya vi una familia de ardillas por ahí arriba. Ahuehuete, que además es muy simbólico porque el ahuehuete es una planta endémica de México. Sí. No todos los árboles son naturales de México. Y curiosamente también son historia. Y bueno, pues ya por ahí te das cuenta, si el parque se inaugura en 1921, pues desde entonces acá se va desarrollando la historia. Todavía algunas de las casas del entorno pertenecen a esas fechas. A propósito de las cuestiones históricas, fíjate que puede ser interesante que veamos el monumento que hizo la República Española al general Lázaro Cárdenas, que es un monumento bastante impactante en el Parque España, que para mi gusto rompe el criterio original arquitectónico. De un árbol histórico hasta, bueno, el monumento, que tan grandote si lo tenemos en la nariz, pero a veces ni nos preguntamos qué onda. Así es. ¿No? Este monumento ya es muchísimo más reciente, por supuesto. Claro. Hasta el día 1960 y tantos, o 70 y tantos. Moderno. Lo puso la Comunidad de Republicanos Españoles, pero vale la pena hacer alusión al sentido que ahora eso le da al parque, porque originalmente las colonias Roma Condesa se fueron poblando por muchos judíos y españoles en general. Sí, y luego de exiliados. De aquí que yo diga que el Parque España, digo, como sobrenombre, es el Parque del Exilio. ¿El Parque? Y me sirvió cuando
Eso dio pie a la fundación de Nuevo Parque España como Parque de los Exilios y de crear un criterio de unión entre todas las asociaciones, invitándolas a que quienes entraran al Parque España dejaran afuera las diferencias y que, unidos en lo esencial, tratáramos de crear en conjunto programas de trabajo y, entre otras cosas, abramos los brazos a todos los peregrinos, y así como hay representación de los diferentes árboles peregrinos o nómadas, pues también de una arquitectura tan ecléctica como la que rodea el parque, y pues el monumento del que hablábamos al general Lázaro Cárdenas como agradecimiento de la República Española, de los residentes ahora ya aquí en México, donde frecuentemente vienen, pues este es el monumento íntegro que no siempre se da uno cuenta que representa una mano, Es una mano, extendida, claro. Sí, sí. ¿verdad? Y que, por cierto, tiene la característica de contar con otro agüehuete colocado por la República Española, que nosotros redondeamos como un monumento al poeta del exilio, Pedro Garfias, que lo levantamos allí adelantito en el Que otro está al extremo otro del extremo, parque, ajá. porque Pedro Garfias simboliza para nosotros el máximo poeta del exilio, y me viene a la memoria un pequeño fragmento que dice: leer un poema es como amar a una mujer. Cuesta trabajo y tiempo comprender. Se la conoce, se la desconoce, se la reconoce y un día se la siente de la cabeza a los pies. Ay, es bonito. Ese es Pedro Garfias. Es bonito. Gran Pedro Garfias. Sí. Bueno, pues me parece maravilloso. Yo creo que con esto nos vamos. Qué mejor despedida que un buen poema y recordar y englobar en este programa que yo creo que esta unión y el borrar las fronteras, que es lo que significa también este parque, es por lo que tenemos que irnos, ¿no? ¿Qué tal con un abrazo? Un abrazo también. Muchas gracias, Arturo. Un placer, de verdad. Pues espero que les haya gustado Nómadas. ¿Por qué no salir a la calle, tomar fotos y compartirlas con nosotros aquí en Nómada? Oye, estuvo genial para ser tu primera vez, ¿eh? Qué chistosito, Cañas. Bueno, pues esto ya se acabó. No se ha acabado nada, apenas estamos empezando.